y es muy peligroso. Lo vemos con las posturas políticas. Ahora vos Okey. mencionaste el tema de las decisiones. Si vos tenés indicios a tener una postura política en específico, el TikTok te va a mostrar más y más y más contenido sobre eso. Y no vas a tener te van a limitar la capacidad crítica de poder comparar posturas. Entonces, ves últimamente como en redes sociales se vuelve sumamente violento las posturas, de que no, tal tema tiene que ser así, porque así, así. Incluso ves cómo se repiten los discursos, porque como aparecen masivamente, a lo que pasaba, por ejemplo, cuando las personas solo veían televisión, que es lo que se repetía constantemente, las personas Y por eso tenían tanto poder los medios de comunicación. exactamente. Incluso esos discursos repetitivos hacen que personas piensen lo mismo, pero no termina siendo criterio propio. Termina siendo un criterio construido por una persona que logra influir a través de estos Y es que mecanismos. eso tiene un nombre, y ha existido todo el tiempo, desde si nos remontamos a Roma, por ejemplo, es una falacia, ad nauseam. Vos te decís tantas veces lo mismo que Terminas convenciéndote. terminás convenciéndote. Entonces, por ejemplo, las grandes batallas que existían se ganaban principalmente por una razón psicológica, no tanto por las habilidades físicas, porque al final había tanta convicción y tanta necesidad de cumplir con esa convicción, que la persona se separaba de su pensamiento racional, y hoy en día pasa. Hoy en día, si vos querés hacer algo porque sí, las redes sociales te vienen a reforzar esa idea de que tenías que comportarte de esta manera, hacer de esta manera, comprar esto para formar parte de esto, y al final al cabo te están dictando cómo vivir indirectamente. O te están reforzando ese pensamiento que tenés, o que en algún momento te lo inculcaron posiblemente, o algún momento, alguna experiencia de vida te hizo pensar de esa manera, y ahora te lo refuerzan nada más. Mm. Bueno, sobre esto, y ya que tal vez entramos un poco, más al tema de política, me gustaría saber tu opinión. Hay algo o un fenómeno que hemos visto muchísimo en América Latina también, pero también, influenciado por Estados Unidos, es el tema del populismo, ¿verdad? Cómo ha influido y también cómo las redes sociales han contribuido a todo esto. Podemos ver en Estados Unidos un Donald Trump que se consolidó en algún momento con mucho populismo y que además se peleó con todos los medios de comunicación, y su método oficial de comunicación era Twitter. En algún momento lo cancelan y lo bloquean y todo el asunto, ¿verdad? Pero durante mucho tiempo tuvo muchísima influencia a través de Twitter. Después tenemos a un Nayib Bukele, que también es muy populista, pero que también utiliza mucho las redes sociales para dar su mensaje y convence a la gente viendo cómo, son tratados, por ejemplo, las personas integrantes de las bandas, como los maras, como, M19, ¿verdad? Y cómo esto influye. E incluso, si lo traemos a Costa Rica, a mí me parece que Rodrigo Chávez ha hecho un trabajo bajo redes sociales de cómo vender su discurso, cómo crear una comunidad que lo defienda a través de redes sociales para poder subir su imagen, y cómo también se ha peleado con los medios de comunicación. ¿Cómo considerarías este fenómeno de estos, personas que políticamente tienen mucho poder, que son presidentes y que al final utilizan esas redes sociales para poder crear ese tipo de populismo y poder subirse ante una campaña política? Yo en mi caso lo veo de diferentes aristas, lo veo de la arista del poder económico, Okey. plutocracia que llaman, lo veo desde el tema de acceso a la educación, que la educación, sea como sea, genera criterio. Lo veo también desde el tema generacional. Entonces, si uno se pone a analizarlo, casi que sociológicamente, tenés un montononón de factores que están jugando en la discusión, ¿verdad? Entonces, sí, es un hecho. Sea como sea, las redes sociales hoy en día, y en gran parte por los algoritmos, forman parte de la generación de una masa que viene a incrementar
estas posturas políticas, estos perfiles, y que incluso personas que no habían estado realmente como en la esfera política pueden tener relevancia, por decirlo de alguna manera, o pueden entrar en juego en una discusión, ya sea en manera de chiste, de manera de burla, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, vemos esta candidata mexicana que dice que perras hay muchas, pero que ella es la más perra, por ejemplo, y que saca Sí, canciones y todo. Y realmente no sé qué cuánto alcance, cuánto capacidad de convencimiento tiene, pero de que se posiciona, se posiciona. por algo lo estamos mencionando. Exactamente, pues, no es ajeno a nuestro contexto. Entonces, por ejemplo, ves a un Pisa sacando un Listerine y diciéndole que se vaya y enjuáguese la boca, y siendo tendencia instantáneamente en Twitter, por ejemplo. Entonces, esas posturas permean y Claro. generan, acercamiento con las personas. Por Incluso ese populismo se vive mucho, porque bueno, del mismo Pisa, el no mienta, ¿verdad? O del, José María Villalta, el páguele la Bueno, también. caja. Entonces, creo que ese tipo de cosas realmente terminan haciendo la repercusión, ¿verdad? Y al fin y al cabo es el uso de las redes sociales, el cómo influimos y cómo nos viralizamos. ¿Por qué? Porque si yo pienso, ¿verdad? Si no logramos viralizarnos, no podemos influir, y si no influimos, no podemos conseguir esa cuota de poder, en este caso hablando de política, poder político o de nuestra propia satisfacción personal.